Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Escalera de Caracol, una auténtica joya, una obra maestra del cine que yo diría es la precursora del cine giallo, y más aún, incluso ya tiene elementos del slasher que vendrían después. Claro está de que los slashers nacieron de los giallos, pero esta película, por ejemplo, al igual que esto fue como una cadena, ¿no? De los krimis alemanes, que eran películas que mezclaban el suspense con algún toquecillo de terror, bueno, de ahí nacieron los giallos, y de los giallos nacieron los slashers. Bueno, pues antes incluso de que aparecieran los mismos krimis alemanes, estaba esta película. O sea, esta película es precursora tanto de los krimis alemanes, más aún, pienso yo, del giallo italiano, y algunos elementos del slasher que vendría después a partir de los giallos italianos. Es más, incluso tiene una persecución final con una final girl, una especie de persecución final, se podría decir. Bueno, la película visualmente es una pasada y, como digo, recuerda mucho estilísticamente a los giallos. Estamos hablando de una película de los años 40 y visualmente recuerda más a esas películas de los años 70, por ejemplo, esas películas años 60, años 70, en donde se utilizaba una estilización visual, unos recursos de cámara para que todo lo que es la imagen fuera todo muy estético, muy bello visualmente. Muchos trucos de cámara que se utilizarían posteriormente a partir de los 60 y de los 70, pues ya eran utilizados aquí en esta película. Es en blanco y negro y, por supuesto, juega muy bien con el tema de las luces y sombras. Ese juego de luces y sombras lo utiliza muy bien los claroscuros, esas sombras alargadas, la sombra que precede a la persona que va a aparecer en cualquier lugar. Todo eso juega muy bien. Pero aparte de eso, y aparte de algunos trucos cinematográficos de la época, se adelantó cinematográficamente, estéticamente, a hacer una imagen y unas escenas muy bellas y muy estilizadas visualmente, que sería más propia del cine a partir de los años 60, 70. La película, bueno, pues cuenta la historia de un asesino en serie que mata solamente a chicas, pero mata a chicas que tienen algún tipo de lo que él piensa que sería como una especie de defecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque quede feo. Por ejemplo, pues de las asesinadas, ha matado a una chica que le faltaba un ojo, o tenía un ojo tuerto. Mató a una chica, la víctima que vemos que mata al principio de la película es coja. Luego había matado a una chica que tenía una cicatriz en la cara. O sea, ha matado a diferentes víctimas que tienen un tipo de defecto físico. Entonces, ese es su modus operandi, por decirlo de alguna manera. El modus operandi de este asesino es matar a chicas, todos son mujeres, pero que tienen un defecto físico. Bueno, al principio, la primera de las muertes, cada vez que este asesino actúa, vemos lo que ve el asesino, es decir, la vista subjetiva del asesino. Esto se adelantó a los giallos. En los giallos, siempre que el asesino mata, tú ves lo que ve el asesino, como si tú fueras el asesino. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Vemos el ojo del asesino, todo lo que es la pantalla en negro, con un fondo negro, y solamente iluminado la parte del ojo, esa mirada. Y luego vemos lo que es el ojo, y en el ojo vemos lo que es la persona a la que va a asesinar. O sea, tú ves lo que ve el asesino, pero a través de su ojo. Tú ves a través de su ojo, viendo el ojo, cómo él se acerca a la víctima y cómo va a matar a la víctima. El asesino con las manos enguantadas, por supuesto. Entonces los asesinatos no son tan elaborados ni como los giallos, está claro. De hecho, que los asesinatos no se ven, él solamente mata estrangulando a la víctima, y en ningún momento se ve cómo se acerca a la víctima, y los asesinatos son fuera de plano. La primera de las víctimas está quitando un camisón y el asesino se encuentra detrás de escondido en un armario. Entonces aparece, se ve como el asesino ve a la víctima, tú lo ves a través de su ojo. Es un recurso muy, muy bien logrado, lo que es ver el ojo del asesino y la víctima reflejada a través del ojo. O sea, tú ves lo que ve el asesino y entonces la mata, y tú solamente ves los brazos de ella, como tiene la blusa subida hacia arriba porque se la estaba quitando, y entonces es una muerte fuera de cámara. Pero ya tiene esos elementos de los giallos, de acercarse, tú ves lo que ve el asesino, las manos enguantadas, etcétera. Bueno, entonces ya nos trasladamos a una única localización, que es una mansión de un millonario. Bueno, más bien una millonaria. La mansión es de una mujer que está enferma y la está cuidando su hijastro. Ha venido de viaje el hijo legítimo, porque esta mujer pues estuvo casada con un hombre que tenía un hijo, que es el que se ha quedado con ella cuidándola. Y luego el hijo ya legítimo de ella pues es un cabeza loca que va por ahí viajando de un país a otro y ha venido pues de visita.
Y en esa mansión pues se encuentran pues, los criados, una secretaria que está interpretada por Elsa Lanchester, o Lancaster, que es la novia de Frankenstein en la película de James Whale. Y entonces hay una de las sirvientas que es muda. Claro, una muda es una posible víctima de este asesino. Y bueno, pues dentro de este grupo hay un doctor que es nuevo en el pueblo, un chico joven, que le hace competencia a un doctor que hay más mayor, y está enamorado de esta chica. Como el que ella esté muda resulta que fue a partir de un shock, de que ella se encontró su casa ardiendo y murieron pues sus familiares dentro de la casa, entonces debido a ese shock de ver esa casa ardiendo y de que haya muerto su familia dentro de la casa, pues perdió el habla, pero no es que sea muda de nacimiento, ella puede volver a hablar, es como que no habla simplemente no porque no pueda, sino por el shock, es algo mental. Y el médico este pues está enamorado de ella y quiere pues ayudarla. La cuestión es que vemos este grupo de personas en esta mansión y el asesino que está rondando en la mansión y que va a atacar a su próxima víctima, que es esta chica muda. De hecho que vemos lo mismo, como el asesino la está vigilando y vemos como él como que no tiene boca. Un recurso, por ejemplo, que se utilizaría muchos años después, Lamberto Bava, en la película Crímenes en Portada, también el asesino veía a las víctimas, por ejemplo, una pues con cabeza de abeja, otra la veía como si fuera un... No recuerdo bien, las veía como deformadas. Una sé que la veía con cabeza de abeja, que era esta Sabrina Salerno. Y luego había otra que la veía como un ojo, sí, como si fuera toda la cabeza un ojo, pues en fin, que vea a las víctimas como deformadas, las veía como si fueran monstruos. En este caso él ve a las víctimas como que les falta el defecto que tienen, eso que las hace que no sean completas. En este caso el no tener voz es como si no tuviera boca, la hace incompleta, la hace imperfecta, por lo tanto es la siguiente víctima del asesino. La mujer anciana que se encuentra en una habitación, pues quiere que ella se vaya de casa, porque sabe que va a ser la próxima víctima. Es como que intuye que el asesino está por ahí y que la próxima víctima va a ser ella, y quiere que se vaya de casa, porque es como que sabe, como que siente de que ese asesino se encuentra dentro de esa mansión. Hay una escena que me parece terrorífica, sin que llegue a pasar nada, y ahí está lo bueno de una buena película, que te dé miedo sin que llegue a pasar nada, de que haya ningún tipo de ataque o de que te dé un susto, un sobresalto, ni nada. Y es cuando ella va a la mansión, es una noche de tormenta, por cierto, es algo muy sugerente en una película de terror, esa gran mansión, esa noche de tormenta. El tema de la escalera de caracol resulta que da hacia una bodega que se encuentra abajo, y una especie como de sótano, todo lleno de telarañas, todo muy bien ambientado. Cuando se ve la escalera de caracol suele verse en planos tanto cenitales como en picado, dándole pues como una profundidad de campo muy grande, porque la escalera de caracol, al hacer así, la cámara está puesta en un plano cenital que parece, ¿no?, que le da como una especie como de relieve, como si fuera una montaña rusa o algo de eso, no sé, es algo extraño, pero visualmente está muy... es un recurso muy bien resuelto, o sea, es muy estilístico, visualmente queda como muy bello, ¿no?, por decirlo, no sé, de alguna manera queda como muy bello visualmente. Entonces, bueno, la escena que estaba comentando es que pues ahí empieza a llover fuerte, y cuando ella va a la casa, pues antes de abrir la puerta se le cae la llave, empieza a buscar la llave, y entonces de las sombras se ve de detrás de un árbol pues esa persona enguantada con una especie como de sombrero, como una especie de sombra que va escondiéndose en los árboles y que empieza como a ir detrás de ella, hasta que ella coge la llave y entra. Es una escena muy terrorífica, muy bien conseguida, y no pasa nada porque al final no hay ningún ataque, no es que la vaya a coger y ella huya, no pasa absolutamente nada, pero es una escena muy terrorífica. Ahí vemos la figura del asesino, ya es un antecedente a algunos yalos en los que veías esa figura enguantada, incluso con un sombrero, ya se adelantó a esto, y también a los slashers, donde sí que la figura del asesino era algo pues bastante relevante. Y bueno, pues a partir de ahí ya vemos a las personas de dentro, conocemos un poco de la historia de los personajes, vemos pues esos dos hermanastros que tienen esa trifulca. Parece que el hermano que se ha quedado en esa casa cuidando de su madrastra, porque no era su madre, le tiene manía al otro, que es un tipo pues que ha ido siempre por ahí de viaje y viene cuando quiere, y es como que le tiene cierta manía, aparte de que está enamorado de su secretaria, de Elsa Lanchester, y Elsa Lanchester está enamorada de este, que es un golfo, que ha llegado simplemente para ligársela y se quiere ir, no está enamorado de ella para nada. Pues vemos esa relación de amor entre este médico que ha ido a la casa pues a ver cómo está esta mujer anciana y la chica esta que es esta sirviente a la que le falta la voz, y vamos viendo un entramado
que no hay una gran cantidad de asesinatos, los asesinatos empiezan ya prácticamente en el último tercio de la película, pero sí que tiene muy buena presentación de personajes, es una película que tiene muy buen ritmo, tiene situaciones de mucho misterio, porque vemos como la anciana parece que sospecha de que ese asesino se encuentra en la casa, y como sabe que la víctima va a ser esta chica que le falta la voz, quiere que ella se vaya. Pero por unos motivos u otros, al final siempre pasa algo que la retiene, porque ella es como que se quiere ir, pero pasa algo que la retiene. Se quiere ir con el médico, pero el médico resulta que le llaman urgentemente y se tiene que ir. Dice, no, cuando venga te recojo para que nos vayamos. Luego también se ve el criado que puede llevársela, resulta que también se le ha acabado una medicina a la anciana y tiene que ir al pueblo a por la medicina. O sea, siempre pasa algo para que ella no pueda salir de la mansión. Y entonces tiene mucho misterio, también tiene ese toque de drama al conocer pues la historia de los personajes, esa cadena, por no decir triángulo amoroso, entre este hombre con la secretaria, y la secretaria a la vez está enamorada del hermanastro de este hombre, pero este hermanastro como que está jugando con ella, pero ella no quiere al dueño de la casa, y este a la vez sí que la quiere a ella, y por eso le tiene manía más al hermano, más manía aún de la que le tenía antes. Entonces tenemos toda esa parte dramática, la parte de la mujer que se encuentra enferma, la de esta chica que muchas veces intenta hablar, y esto es un hándicap sobre todo, como digo, cuando llega a la parte, esa parte de persecución final, esa parte en la que el asesino empieza a actuar, la parte de terror, la parte de tensión, pues siempre que una persona tenga algún tipo de impedimento físico, como que vaya en una silla de ruedas, o que sea ciega, o en este caso que no pueda incluso hablar, ni pedir ayuda por teléfono, y se encuentre encerrada en esa mansión, pues le da ese toquecillo que te hace que te introduzcas más en la trama, te hace que sufras más, que te metas en la piel de ese personaje diciendo, si yo estuviera ahí y no pudiera hablar, ¿qué haría? ¿Cómo me comunicaría? Sufres más porque es un personaje que tiene más impedimentos para poder sobrevivir que cualquier otro personaje. Entonces se utiliza muy bien, sobre todo en la parte final, cuando la chica está intentando huir, escondiéndose por la mansión, el tema de que no pueda hablar, de que no pueda pedir ayuda y de que el asesino esté persiguiéndola, pues se utiliza muy bien este recurso. Y bueno, no voy a hacer spoilers para revelar quién es el asesino, por supuesto, y sospechosos, de que el asesino siempre ha actuado cada vez que el hermano de este hombre ha venido de vacaciones, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ya sería algo muy fácil, ¿no?, de que fuera este chico. Sospechamos del dueño de la casa, sospechamos hasta del médico, que parece que quiere obligarla a hablar como si no hablara fuera algún tipo de, no sé, de dolencia. Un asesino pues que quiere la perfección, y la perfección no existe. O sea, una persona no es imperfecta porque no pueda hablar, no es imperfecta porque tenga una cicatriz en la cara, no es imperfecta porque tenga cojera. O sea, eso no son imperfecciones, simplemente pues funcionan de otra manera. Ya lo comenté cuando hablé de la película esta de La oscura noche del espantapájaros, diversidad funcional, funcionan de otra manera, no es algo imperfecto, no tenemos que rechazar ni desechar, ni pensar que alguien vale menos, funciona peor, solamente porque tenga algún impedimento a la hora de caminar, por ejemplo, porque a lo mejor luego es súper inteligente, a lo mejor luego pues en un debate hablando te deja en pañales. O una persona porque tenga una cicatriz, eso no le va a quitar ni siquiera un ápice de belleza, incluso puede darle hasta un toque de personalidad. No, entonces es un asesino bastante déspota, con un pensamiento muy, pues, hitleriano, por decirlo de algún modo, de la perfección. O sea, la perfección no existe, la perfección está en los dioses del Olimpo. Bueno, pues no voy a revelar spoilers, queda ahí ese misterio. ¿Quién de los personajes que se encuentran en esa mansión es el asesino? Te puedes oler un poco, sospechar de uno y de otro. Bueno, más o menos yo creo que la sospecha juega entre dos personajes, pero bueno, al final no voy a hacer spoilers, no. Al final tienes tus sospechosos ahí, ya digo que yo cuando la vi por primera vez jugaba entre dos sospechosos y era uno de esos dos, pero bueno, puede ser a lo mejor que la película os confunda con algún pequeño detalle más que tiene por ahí la trama. Visualmente ya digo que es una pasada, es una película adelantada a su tiempo. Ya habían películas así, es decir, por ejemplo, ya Frankenstein, la novia de Frankenstein, pues ya tenían una estilización visual que la remarcaban por encima de otras películas de la Universal, que ya buscaban cierta estilización visual. La momia, por ejemplo, de Carl Freund también. Entonces ya veíamos cosas, o el cine de Tourneau, La mujer pantera, Yo anduve con un zombie, o también tenemos El hombre y el monstruo, esta adaptación del Dr. Jekyll de los años 30, que ya tenían ciertos recursos visuales que se adelantaban a la época, ya buscaban una estilización que no era propia de la época en la que se encontraban ubicadas estas películas, y sería más propia, por ejemplo, pues ya en los años 60, en los años 70, y esta película pues
vemos pues la cámara, esos travelings que la cámara va siguiendo, por ejemplo, pues tanto a los personajes como las estancias de la casa, incluso a veces la cámara muy pegada al suelo, estando como escondida detrás de los objetos y siguiendo a los personajes por detrás de los objetos. Hay una escena que hay como una especie de barandilla y entonces como que la cámara va siguiendo por detrás de la barandilla, tú vas viendo los objetos, o sea, las personas, los objetos que hay en la casa, pero a través de esa barandilla, como siguiendo, ¿no? Como escondido detrás de la barandilla, estás viendo a esas personas, como si tú fueras ese asesino agazapado, vigilando y expectante. Luego también hay una escena que me parece un recurso visual excelente, que vemos a esta chica subir por unas escaleras, pero de repente resulta que es el espejo, y la chica está subiendo por otro lado. Entonces, la imagen, para explicarla, es que tú ves a alguien subir así, pero de repente resulta que no está subiendo por aquí. Tú crees que va hacia allá, pero está viniendo hacia acá. Tú lo que ves es la imagen del espejo. Entonces estaba la cámara puesta de que parece, de que esa imagen del espejo es la real y la que está subiendo las escaleras y que va para ti, y luego de repente ves como que viene hacia acá y esto es una imagen el reflejo de un espejo. Entonces visualmente me parece una auténtica pasada la película. Es una joya, una obra maestra del cine de terror. Ya digo, precursora de los giallos italianos, sobre todo, incluso antes de que aparecieran los crimis alemanes, precursora del slasher, incluso antes de que aparecieran Psicosis o El fotógrafo del pánico. Esta película fue antes que aquellas y ya tenía elementos que luego ya se vieron tanto en los giallos italianos, tanto en Psicosis, tanto en El fotógrafo del pánico, en los crimis alemanes e incluso en los slashers que vendrían posteriormente. En fin, película recomendadísima al 100%, La escalera de caracol. Luego vieron versiones más modernas, pero la mejor de todas es esta película de los años 40. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.